Buenos días, mi nombre es Andrés Soler, soy residente de anestesia de la Universidad de La Sabana de tercer año. Me encuentro realizando mi rotación de neuroanestesia con ustedes en el Hospital Militar. Y la idea es que hoy vamos a revisar el tema respecto al monitoreo de la presión intracraneana y microdiálisis. Un contexto histórico: en 1891, Quinn, que fue el primero en estandarizar la técnica de la punción lumbar, y como parte de esta técnica de la punción lumbar, se realiza la toma de la presión de apertura, conectando una extensión básicamente y permitiendo que el líquido cefalorraquídeo suba hasta el punto donde podemos medir con una regla la presión de agua que va a tener este líquido cefalorraquídeo, y fue la primera forma de medición de presión del sistema nervioso central como tal, del líquido cefalorraquídeo. En 1922, Jackson demuestra que la presión arterial, respiración y la respiración tienen cambios tardíos en el trauma craneoencefálico, y aquellos pacientes que tienen estos cambios de presión arterial y respiración secundarios en trauma craneoencefálico aparentemente tienen una mortalidad más alta que el resto de pacientes que no hacían este tipo de cambios. Pero fue Niels Lundsberg en 1960 el primero que coloca un catéter al sistema ventricular y escribe la técnica para la colocación de un catéter al sistema ventricular, y demostró la importancia de estos cambios espontáneos de la presión intracraneana y las alteraciones como tal que pueden llevar, y la relación como tal que tiene con la mortalidad el aumento de esta presión intracraneana. Para entender entonces esta charla de presión intracraneana, lo primero que tenemos que hablar es de la doctrina de Monro-Kelly. Alexander Monro en 1783 describe que el cráneo no permite una expansión por ser una estructura cerrada, y lo describe como tal, como una caja cerrada con un parénquima que no es comprimible como tal. Que George Kelly en 1824 entonces menciona que el flujo arterial continuo va a depender completamente de un drenaje venoso continuo, y que estos componentes que se encuentran dentro del sistema, dentro del cráneo como tal, no van a estar mediados como están mediados dentro del resto del sistema cardiovascular, sino que al estar ocupando un espacio cerrado, pues básicamente los cambios de volumen o de presión de alguno de estos componentes van a llevar a cambios de volumen o de presión de un componente adicional de forma compensatoria. En 1846, George Burroughs demostró entonces, o describió, que podía haber un cambio recíproco del volumen sanguíneo del líquido cefalorraquídeo, que cuando uno aumentaba el otro tenía que disminuir como tal. Recordando entonces qué componentes tenemos dentro de la bóveda craneana, tenemos un parénquima que va a ocupar más o menos el 80% del volumen de la bóveda craneana, que corresponde aproximadamente a 1.400 mililitros en un paciente adulto, un volumen sanguíneo que va a ocupar 150 mililitros o el 10%, y un volumen de líquido cefalorraquídeo que normalmente también está alrededor de los 150 mililitros o un 10%. Y que entonces son estos tres, líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo como tal, venoso y arterial, los que van a poder cambiar cuando hay un estímulo o cuando hay alguna presencia de algún componente adicional o de edema dentro de la bóveda craneana, que nos va a llevar a un aumento de esta presión intracraneana, bien sea por el aumento de la producción cuando tenemos una disminución del líquido cefalorraquídeo, el drenaje del líquido cefalorraquídeo hacia el canal espinal, o la reabsorción a través del sistema venoso y el aumento del drenaje venoso, o la disminución del componente arterial del flujo sanguíneo. Esta es la gráfica clásica de la explicación de la doctrina de Monro-Kelly, en donde vemos que inicialmente tenemos un volumen arterial, un volumen venoso y un volumen de líquido cefalorraquídeo, que al adicionar algún componente que ocupe espacio dentro de la bóveda craneana, tendrá que ser compensado por el cambio de volumen de alguno de estos tres puntos. Usualmente es el retorno venoso o el volumen venoso como tal y el volumen de líquido cefalorraquídeo, de forma aguda el volumen venoso, de forma más crónica y tardía el líquido cefalorraquídeo, hasta que puede llegar a un punto en donde no hay suficiente líquido sanguíneo, donde ya no hay un retorno venoso y este compliance cerebral se nos va a ver aumentado. Recordar entonces de qué depende la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral va a ser básicamente la presión arterial media que está recibiendo este cerebro, menos la presión intracraneana o la PVC, cualquiera de las dos que sea más alta. Usualmente el valor más alto es la presión intracraneana. Y el flujo sanguíneo cerebral va a tener una relación directa con esta presión de perfusión cerebral, dado que el flujo sanguíneo cerebral va a ser esa presión de perfusión dividido la resistencia vascular cerebral. El compliance intracraneano entonces va a ser aquel cambio de volumen por cambio de presión que tenemos dentro del sistema nervioso central. Bien, se puede hacer una cosa que es el índice de presión-volumen, que se va a calcular con los cambios, con el delta de volumen, con el drenaje de 2 o adición de 2 cc de líquido cefalorraquídeo en caso de que tengamos una ventriculostomía, sobre el logaritmo en base 10 de la presión inicial y la presión final.
Básicamente por esta relación logarítmica que tenemos, entonces nuestros cambios de volumen, inicialmente, si los cambios de volumen, pues si los cambios de presión son pequeños, tenemos cambios que todavía pueden compensarse volumen, vamos a tener una parte plana de esta curva de presión, volumen de líquidos de la bóveda intracraneana, pero llega un punto en que la medida compensatoria se va a perder y en ese punto entonces empezamos a tener un aumento significativo de la presión intracraneana que nos va a llevar a un límite que va a estar mediado por el punto de herniación cerebral. Aquí hay una imagen un poquito más completa, entonces tenemos que inicialmente, así tengamos algo que ocupe espacio, que nos gaste como tal, o nos haga un cambio de volumen a nivel intracraneano de sus componentes, va a ser compensado inicialmente por lo que es líquido cefalorraquídeo y retorno venoso sanguíneo, hasta que llega un punto en donde ya los mecanismos compensatorios no son suficientes y vamos a tener entonces un riesgo aumentado porque se pierde ese compliance desde el punto de vista de la bóveda intracraneana de isquemia cerebral y herniación cerebral. Este riesgo aumentado de isquemia cerebral y herniación cerebral va a estar, por supuesto, mediado por esa presión de perfusión cerebral, quien va a depender directamente de la presión intracraneana, como ya lo dijimos. La idea es entonces, si podemos mejorar esta presión de perfusión cerebral, hacerlo a través de las mejoras de los cambios de flujo sanguíneo y oxigenación tisular y tratar de mantener, como ya lo hemos visto en bastantes de las charlas, este componente de autorregulación cerebral dentro de las presiones arteriales medias, que si bien aquí en la gráfica están como fueron descritas originalmente entre 50 y 150, sabemos que es una cuestión individual en cada paciente. Y cada uno de los pacientes, en especial en el contexto de las indicaciones de medición de presión intracraneana, puede tener este mecanismo autorregulatorio básicamente perdido, en especial en aquellos pacientes con trauma craneoencefálico severo. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a tener para la medición de esta presión intracraneana? Las indicaciones más claras que tenemos las da el Brain Institute Foundation en el 2007, la renueva, que básicamente el punto con mayor evidencia frente aquí a monitorizarle la presión intracraneana va a ser aquellos pacientes con trauma craneoencefálico severo que cumplen dos de estas tres condiciones, bien sea que sea mayor de 40 años, que tenga una presión arterial media menor de 90, o cuando existe una postura motora, bien sea de corticación o de celebración, por el riesgo de herniación que está cursando el paciente, debe ser monitorizada su presión intracraneana. Por fuera del trauma craneoencefálico como tal, las indicaciones no son tan claras y la evidencia tampoco es tan clara respecto a qué pacientes se les debe monitorizar. Sin embargo, puede ser una adecuada práctica o una adecuada realización de la medición de la presión intracraneana en todos los pacientes que ya tengan una sospecha de hipertensión intracraneana, en especial en aquellos que tienen una hipertensión endocraniana que no tienen un tratamiento específico inmediato. Por ejemplo, un paciente que tiene un hematoma epidural agudo tiene un tratamiento específico inmediato y pesa más la realización del tratamiento específico inmediato que la colocación de un monitor de presión intracraneana. Aquellos pacientes que tienen un Glasgow menor de 8 o una patología que amerite tratamiento agresivo, como bien pues, lo es el trauma craneoencefálico severo y la mayoría de la evidencia respecto a este tema está en trauma craneoencefálico severo, aquellas patologías que ameriten tratamiento agresivo en los casos de hemorragia intracerebral, intraventricular o subaracnoidea, en especial en aquellas intraventriculares que pueden aumentar muy rápidamente la presión intracraneal y la presión del líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, ¿cómo vamos a monitorizar esta presión intracraneana? Tenemos prácticamente históricamente 4 tipos de monitores invasivos como tal: el monitor intraventricular, el monitor intraparenquimatoso, el monitor subaracnoideo y el monitor epidural. Tenemos unos monitores adicionalmente no invasivos que ya vamos a demostrar más adelante, que desafortunadamente tienen unas limitaciones importantes respecto a esta medición de la presión intracraneana. Sin embargo, pues pueden tener utilidad clínica y varios de estos los vamos a estar mencionando durante el ciclo de esta semana de monitoreo. La monitoría entonces intraventricular se considera el gold standard de medición, dado que adicional a la medición como tal de esta presión del líquido cefalorraquídeo a nivel ventricular, permite el tratamiento de algunas causas y permite la posibilidad de drenaje del líquido cefalorraquídeo para aquellos pacientes que tienen esta indicación. Lo que se va a realizar entonces es la colocación de una ventriculostomía, y esta ventriculostomía puede o no estar conectada a un equipo de ventriculostomía para el drenaje, usualmente lo está, y adicionalmente lo que se hace es que se conecta a un transductor de presión que nos va a permitir ver las ondas de presión de la presión intracraneana y nos va a permitir adicionalmente ver los cambios que tenemos a nivel del tiempo, calcular los índices de presión, que ya hablaremos más adelante que son cada uno de estos.
El problema o el gran problema de las ventriculostomías o de la medición intraventricular de la presión intracraneana es el riesgo de infección. Los dos estudios que clásicamente han descrito este riesgo de infección fue el estudio de Green-Mehal en 1984 y de Catherine en 1996, donde ellos estudiaron un grupo de 120 y 584 pacientes conectados a un equipo de ventriculostomía y el grupo de Mehal en principio describió que aquellos pacientes que tenían una ventriculostomía dentro de más tiempo de postura de la ventriculostomía, más aumenta el riesgo como tal de infección de esta ventriculostomía. Y el grupo entonces de Catherine Holloway y Barnes demostraron que en estos 584 pacientes puede tener una incidencia inclusive hasta el 20% de infección de estas ventriculostomías, que si bien ese número puede estar sobrevaluado hoy día por los cambios en las técnicas de asepsia y antisepsia y los cuidados de estos pacientes y la experiencia de los diferentes centros con el manejo de ventriculostomías y mediciones de presión intracraneana, no es irrelevante y se debe tener en cuenta. Entonces, esta infección que puede ser hasta un 20% de los catéteres es tiempo dependiente y existe un riesgo de sangrado en la inserción del catéter que se puede acercar más o menos al 2%. La propuesta para solucionar estos dos tipos de problemas que tiene el monitor intraventricular es el uso de monitores intraparenquimatosos. Básicamente va a ser un cable con un transmisor eléctrico o de fibra óptica en la punta, que se dice que tiene un menor riesgo de infección y hemorragia, en especial después del uso por parte de las instituciones durante varios años y al aprender a manejar estos dispositivos. Tiene un problema importante, es que pueden tener una pérdida de la calibración por el transcurso del tiempo, como ya les voy a mostrar, y tienen un mayor riesgo de falla mecánica del dispositivo a diferencia de la ventriculostomía, dado que es un dispositivo electrónico que además no vamos a poder lavar, que únicamente va a poder ser calibrado al momento de su inserción. El más utilizado de estos es el monitor de intraparenquimatoso de fibra óptica de camino, que básicamente, como ustedes lo ven, va a ser un transductor que va a estar conectado a un monitor específico de medición de presión intracraneana, donde vamos a poder ver las diferentes ondas de pulsación de la presión intracraneana que ya mostraré más adelante, y los cambios a través del tiempo que tiene esta presión intracraneana. El problema como tal es que para ajustar este monitor se necesita la herramienta de ajuste que se debe hacer al momento de la colocación del catéter. Una vez está colocado el catéter no se puede volver a calibrar la medición como tal de la presión intracraneana y existe un fenómeno de drift que está descrito que puede ser inclusive hasta 5 milímetros de mercurio, con lo cual cambiarían nuestros valores ideales de la presión intracraneana. Respecto al riesgo de complicaciones, me gustó muchísimo este estudio que está en Intensive Care Medicine, donde ellos hablan de una experiencia de 5 años de uso de catéteres de presión intraparenquimatosa. Es una cohorte prospectiva de 120 pacientes, en donde a todos los pacientes se les colocó monitoría de la presión intracraneana desde el punto de vista intraparenquimatoso con un monitor de camino, que es la versión antigua del que estábamos viendo, que es el más utilizado hoy día. El riesgo total de complicaciones o la incidencia total de complicaciones fue del 3.3%, de los cuales 2.5 fueron infección, 0.8% fueron una meningitis como tal, y afortunadamente, dentro de lo que mostraron ellos, el riesgo de hematomas intracraneales en sus pacientes fue prácticamente cero. Un punto importante de lo que hablábamos, la experiencia del centro tiene mucho que ver con este riesgo de complicaciones. Específicamente aquí en este centro, durante el estudio, al inicio como tal del estudio en 1990, el riesgo de complicaciones se acercaba al 20%. Sin embargo, a medida que fueron obteniendo práctica y experiencia con el uso de estos dispositivos, para 1993 y 1994 el riesgo de complicaciones fue prácticamente cero. Cero complicaciones infecciosas y cero complicaciones debidas a falla de dispositivo como tal. Pero de todas formas viene el problema y es que esta monitorización de la presión intraparenquimatosa como tal puede tener un cambio de esta calibración, una pérdida de la calibración que se dice que se aproxima en los monitores de camino más o menos al 5%, al 5 milímetros de mercurio, o inclusive dentro de estos estudios han demostrado medidas de 7 milímetros de mercurio con rangos supremamente altos como lo son entre menos 17 y 21 milímetros de mercurio, lo que deja la duda si realmente esta presión intracraneana que estamos midiendo en nuestros pacientes con los monitores intraparenquimatosos nos van a ser útiles o no, y si podemos confiar o no en la calibración de estos dispositivos, dado que únicamente se pueden calibrar al momento de la colocación y no se pueden calibrar durante el uso con el paciente. El otro tipo de monitoría que históricamente se ha utilizado son los tornillos subaracnoideos, donde básicamente es un tornillo hueco a través del cráneo que va a quedar adyacente a la bóveda y luego se hace una punción dural para lograr una comunicación de este tornillo con una columna de agua.
Se dice que tienen bajo riesgo de infección y hemorragia, dado que son procedimientos menos invasivos, no se toca el parénquima cerebral y no se entra el sistema ventricular. Sin embargo, por el alto riesgo de oclusión que presentan, son poco utilizados y han, pues, básicamente entrado en desuso en los últimos 20 años. Sin embargo, traigo las imágenes de cómo son estos tornillos. Entonces, prácticamente lo que se hace es que el tornillo se coloca a través del cráneo como tal y se perfora la dura madre para que haya una medición continua a un conector de Luer, que básicamente es un conector de extensión común y corriente, donde podemos conectar bien sea un transductor de presión o se puede colocar una columna de agua para la medición de esta presión intracraneal. Y el último monitoreo invasivo que mencionaba la disponibilidad como tal es el monitor epidural, que básicamente va a tener un transductor óptico que va a ir contra la dura madre. Sin embargo, son poco precisos y no se les ha podido mostrar una utilidad clínica realmente, exceptuando específicamente en pacientes con encefalopatía hepática complicada con edema cerebral, en quienes sí hay 2 o 3 estudios que demuestran que puede tener algún tipo de utilidad para la medición, pero desde el punto de vista neuroquirúrgico prácticamente en nuestras manos queda olvidada. Aquí entonces una imagen de lo que son todos los diferentes monitores. Vamos a tener entonces el monitor intraventricular que va a entrar directamente al sistema ventricular, que permite la medición de la presión de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y permite drenaje de líquido cefalorraquídeo o infusión de medicamentos o antibióticos a través de él, a diferencia de todo el resto de dispositivos. El dispositivo como tal intraparenquimatoso va a estar insinuado sobre la sustancia blanca o directamente sobre el parénquima cerebral y va a permitir esta medición de la presión intracraneana, como ya lo dijimos, con un riesgo menor de infección, un riesgo menor de sangrado, sin embargo, con una posibilidad de pérdida de la calibración durante el uso continuo del mismo. Y estos tornillos subaracnoideos y epidurales prácticamente han entrado en desuso completamente por los problemas que ya mencionamos previamente, de que los tornillos subaracnoideos muy fácilmente se tapan y el epidural como tal, el monitor epidural, no tiene una correlación clínica importante con los diferentes, pues desde el punto de vista médico del paciente, exceptuando la encefalopatía hepática. En el monitoreo no invasivo va a tocar 3 temas principalmente, que son los que históricamente y fisiológicamente han tenido más relevancia para la medición de la presión intracraneana: el Doppler transcraneal, la ecografía ocular y el desplazamiento de la membrana timpánica o la audiometría por impedancia. El Doppler transcraneal entonces va a ser un Doppler que está escrito la realización a través del hueso temporal, donde vamos a tratar de buscar ver este polígono de Willis, específicamente la arteria cerebral media, y en esta arteria cerebral media pues se puede sacar un índice de pulsatilidad que básicamente va a depender de la velocidad del flujo sistólico menos el diastólico sobre el flujo medio que tiene el paciente. Tiene una correlación un poco dispersa con la presión intracraneana en una desviación de más o menos 2 milímetros de mercurio en aquellos pacientes que tienen presiones menores de 30 milímetros de mercurio, donde van a tener algún tipo de utilidad. En pacientes que tengan presiones por encima de 30 milímetros de mercurio prácticamente no va a tener utilidad porque la desviación empieza a aumentar y ya pueden ser desviaciones tan altas como de 20 milímetros de mercurio en la presión. Sin embargo, se habla de que en el 10 a 15% de los pacientes la ventana ósea temporal no se puede realizar y no va a ser valorable para el momento de la realización del monitoreo de la presión intracraneal. El desplazamiento de la membrana timpánica entonces es otra medida que se dice que se puede realizar por la comunicación entre el líquido cefalorraquídeo y la perilinfa a través del ducto perilitimpánico, donde se pierde la permeabilidad como tal durante la edad, y parece que sí existe una correlación con la presión intracraneana. Sin embargo, hay una variabilidad muy grande entre sujetos que no va a tener una aplicabilidad clínica hasta el momento demostrada. Otro examen como tal que se puede realizar desde el punto de vista no invasivo es la ecografía ocular, y básicamente es porque la vaina del nervio óptico contiene aproximadamente entre 0.1 y 0.2 milímetros de espacio subaracnoideo. Al aumentar la presión intracraneana, aumenta este diámetro de la vaina del nervio óptico y su correlación entonces con la del diámetro del nervio óptico. Y básicamente podemos tener una medida indirecta de esta presión, de esta presión intracraneana con el uso de la ecografía del nervio óptico. Entonces, deberíamos utilizar un monitor invasivo o un monitor no invasivo. Esta revisión de tema publicada en diciembre del 2011 por el grupo de Raval y Bartek, básicamente hace una comparación de todos estos diferentes métodos de medición de presión intracraneana, de aquellos que están en uso clínicamente hoy, que van a ser las ventriculostomías, el uso de los transductores intraparenquimatosos o las opciones no invasivas que tenemos acá.
y prácticamente en términos de precisión, los únicos dos que van a tener una adecuada precisión para la medición continua de esta presión intracraneana van a ser las ventriculostomías o la medición de la presión intracraneana desde el punto de vista intraventricular y la medición intraparenquimatosa o los dispositivos intraparenquimatosos, teniendo en cuenta que algunos de estos transductores pueden tener una descalibración con el uso como tal durante el continuo de los días de estos pacientes. Las técnicas no invasivas, entonces, si bien pueden ser útiles para otro tipo de mediciones, para la medición directa de la presión intracraneana no van a ser tan relevantes en este caso. Ahora bien, entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Lo primero es la onda de la presión intracraneana, va a tener tres partes, va a estar compuesta por un primer pico que se llama un pico de perfusión, un tercer pico que va a ser la onda dicrótica con el cierre de la válvula aórtica, como los impulsos simetría de línea arterial, y un segundo pico que básicamente se llama un pico tidal, que habla del compliance o básicamente del compliance desde el punto de vista intracraneano de este cerebro como tal. Cuando el pico 2 está por encima del pico 1, se habla entonces de que hay una pérdida de la autorregulación cerebral y este es el punto en donde nosotros debemos empezar a pensar, o inclusive desde antes cuando tenemos aumentos de la presión intracraneana, bien sea porque tenemos ondas A o ondas B, que ya voy a mencionar cuáles son, que la intervención de este paciente debe realizarse críticamente y de forma aguda, puesto que ya están perdiendo estos procesos de autorregulación cerebral. La presión intracraneana entonces va a estar directamente correlacionada, como ya lo vimos, con la presión arterial. El pico 1 va a corresponder con este pico de presión arterial sistólica, en donde prácticamente el aumento de este volumen sanguíneo por flujo pulsátil a nivel cerebral nos va a llevar a un aumento momentáneo de la presión intracraneana, un aumento de rebote por el compliance intracraneana y un pico diclótico que va a corresponder con el cierre de la válvula aórtica, donde prácticamente nos completa la curva de cada una de estas pulsaciones de la presión intracraneana. Se relacionan entonces los picos 2 y 3 con los hallazgos de la integración del flujo de velocidad del Doppler con el contenido de volumen sanguíneo intracerebral posterior a este aumento de volumen sanguíneo en la primera onda o en el pico 1 de la presión intracraneana que corresponde con la presión arterial. Vamos a tener un mayor volumen sanguíneo que va a ir disminuyendo nuevamente con el retorno venoso hasta que nuevamente se presenta el latido del corazón y un aumento del flujo sanguíneo como tal a nivel cerebral. Y este contenido entonces cerebral de volumen sanguíneo como tal va a ser la integración de la velocidad de flujo que vamos a tener a nivel de la medición del Doppler intracraneano, pues como ya dijimos previamente. El otro punto que hay que mirar entonces dentro de esta medición de la presión intracraneana van a ser las ondas de Lundberg, que no van a ser ondas que describan directamente cada uno de los picos de presión intracraneana, sino van a describir cambios en el tiempo de esta presión intracraneana. Las ondas A o los cambios de Plato básicamente son ondas en donde aumenta esta presión intracraneana en valores inclusive hasta 50 o 100 milímetros de mercurio y se van a considerar siempre patológicas. Tienen una duración usualmente de 5 hasta 20 minutos y van a estar acompañadas de signos clínicos de hipertensión endocraniana y riesgo de herniación. Las ondas B van a ser ondas oscilantes que pueden llegar hasta 50 milímetros de mercurio con una frecuencia mayor, que puede ser de 0.5 a 2 veces por minuto y parece que están relacionadas con inestabilidad vasomotora, sin embargo no hay una claritud fisiológica de la respuesta cerebral que se está presentando en ese momento. Y las ondas C, que prácticamente no son ondas patológicas, son ondas oscilantes que pueden ser de hasta 20 milímetros de mercurio, pueden ocurrir de 4 a 8 veces por minuto, inclusive más si el paciente tiene una frecuencia respiratoria más aumentada y van a estar relacionadas con el ciclo cardiopulmonar. Traigo entonces el ejemplo de las ondas A. Lo que tenemos es una presión intracraneana que puede estar dentro de límites normales, donde momentáneamente se aumenta su presión intracraneana y hace platos de 5 hasta 20 minutos y vuelve y baja después de que se pierden estos mecanismos de compensación de compliance cerebral. Son ondas que son patológicas y nos deben hablar que rápidamente tenemos que hacer una intervención para disminuir esta presión intracraneana en nuestro paciente, dado que aumenta el riesgo de herniación y muerte con la presentación de estas ondas. Las ondas B, como los dijimos, son ondas mucho más pequeñas, más frecuentes, que pueden hablar de inestabilidad vasomotora o inestabilidad de estos, en términos de respuesta fisiológica desde el punto de vista cerebral, que nos van a llevar entonces a pensar que nuestro paciente puede tener algún tipo de alteración del flujo sanguíneo cerebral, algún tipo en su metabolismo que nos esté llevando a que haya un aumento de estas ondas de presión y es un paciente que está claramente críticamente enfermo y debemos, dependiendo de la patología de base, como ya lo iremos hablando en revisiones posteriores para cada una de estas patologías, intervenir de alguna u otra manera. Y las ondas C usualmente son ondas generadas
por el ciclo respiratorio son fisiológicamente normales por el aumento de la presión intracraneana, el aumento de la presión intratorácica secundario a la respiración y el aumento de la presión venosa que se va a ver repercutido con un aumento en la presión intracraneana como tal. Entonces, ¿qué valores tenemos que tener en cuenta de la presión intracraneana? La presión intracraneana normal debe estar entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Más importante que la presión intracraneana es esta presión de perfusión cerebral que tenemos con nuestros pacientes, que por lo general, o en casos de trauma craneoencefálico, que es donde mayor evidencia hay, debemos apuntarle una meta entre 70 y 80 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral. Hay otro índice que es el índice de reactividad de presión, que básicamente es una medida de reactividad vascular que va a ser un coeficiente entre esta relación que hay entre la presión arterial media y la presión intracraneana durante los últimos 4 minutos. Los valores oscilan entre -1 a 1, es normal en aquellos pacientes que tienen valores menores de ceros, y los valores positivos hablan de una disminución de la reactividad de la vascular cerebral, donde pues, se está perdiendo estos mecanismos de autorregulación para mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral, aporte de oxígeno y el metabolismo cerebral adecuado. Pero ¿qué puntos de corte entonces debemos utilizar para las diferentes patologías o específicamente en trauma craneoencefálico severo, que es donde mayor evidencia hay respecto a estos puntos de corte? Me gustó mucho este estudio publicado en 2011 por el grupo de Sorrentino y Didler, donde ellos comparan en diferentes grupos etarios trauma craneoencefálico, tanto moderado como severo, con Glasgow menor de 8 o mayor de 9, hombres, mujeres y puntos de corte de edad de 55 años, las mediciones de presión intracraneana para tratar de buscar un punto de corte que nos diga en qué momento en qué momento cambia la mortalidad de estos pacientes o cambian los desenlaces. Si bien sensibilidad y especificidad no es la más alta para este tipo de pacientes, sí hay una correlación directa dentro del uso o como tal de la presión intracraneana, del aumento de la presión intracraneana con el aumento de mortalidad y el aumento de desenlaces no favorables. Desde el punto de vista de presión de perfusión cerebral, hablaban de puntos de corte entre 70 y 75 dependiendo del grupo etario, también con unas sensibilidades y especificidades que no son muy buenas, sin embargo, pues con una utilidad que clínicamente podríamos tener en cada uno de nuestros pacientes después de que ellos hicieron el análisis de chi cuadrado para encontrar dónde este punto de corte empieza a hacer un cambio, pues prácticamente ya les voy a mostrar los resultados, donde puede tener algún tipo de utilidad, sin embargo va a variar mucho entre paciente y paciente, los valores de sensibilidad y especificidad no son los mejores, pero pues sí nos da una orientación frente a lo que tenemos que buscar en cada uno de nuestros pacientes, y más importante que un valor específico es la individualización de cada uno de nuestros pacientes. Vuelve y juega una sensibilidad y especificidad para la presión, para el índice de presión, que tampoco es el mejor, pero a diferencia de lo que va a ser la presión intracraneana, que a partir de, o sea, que el aumento de la presión intracraneana va a estar directamente relacionado con el aumento de la mortalidad, el índice de presión va a tener un comportamiento un poco más lineal con el tiempo, donde nos habla de que cuando este índice de presión empieza a aumentarse o empieza a verse aumentado, tenemos mayor riesgo no solo de mortalidad, sino tenemos mayor riesgo de desenlaces mórbidos como básicamente incapacidad moderada o severa. Y la presión de perfusión cerebral, al igual que la presión intracraneana, y por estar mediada también por la presión intracraneana, más que nada va a tener un punto de corte donde empeoran los desenlaces muy rápidamente con presiones de perfusión cerebral que se disminuyen. En el análisis de chi cuadrado, entonces, que hacen los autores del estudio, muestran que el índice de presión como tal para desenlaces cuando está por encima de 0.25 empieza a ser relevante para tener desenlaces mórbidos como tal, pero para afectar mortalidad tiene valores que más o menos están entre 0.25, perdón, el previo es 0.05. Para hablar entonces de la presión de perfusión cerebral, corresponde con lo que pues, las recomendaciones que vienen del Brain Trauma Foundation y de básicamente del estudio fisiológico a nivel cerebral de esta presión de perfusión, donde presiones de perfusión cerebrales menores de 70 básicamente son aquellas que nos van a llevar a un aumento directo de la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Y presiones intracraneanas por encima de 22 van a ser aquellas que mayor correlación tienen con mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes. La idea, pues pienso yo que no es hacer una revisión específica de cada patología, sino dar esta orientación general respecto a la presión intracraneana, que pues básicamente va a tener este efecto, o esta medición va a tener esta importancia por el aumento de morbilidad, mortalidad de aquellos pacientes que tienen un aumento de la
presión intracraneana. Respecto entonces también a la microdiálisis cerebral. Esa microdiálisis, entonces tengo una pregunta para hacerte. Claro que sí. ¿De qué lado se coloca el monitor de presión intracraneana en los pacientes? Del lado que incluya la patología del paciente. Se dice que el lado que esté afectado por el paciente va a tener una presión intracraneana más aumentada que el lado que no está afectado por el paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene un trauma craneoencefálico severo y tiene un hematoma del lado derecho, se debería colocar el transductor del mismo lado donde está, pues donde se presentó la patología del paciente. Entonces, primero lo que hay que entender es que el cráneo tiene 3 compartimentos, que son los 2 supratentoriales y el infratentorial, ¿sí? Entonces, que todo se comporta como uno solo y que depende de la cinética del trauma o de la cinética de la patología en la localización del catéter de presión intracraneana, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo coloca en el parénquima contralateral para vigilar que el lado que esté sano es mirar la susceptibilidad que tenga la presión incrementada si se llega a presentar, ¿sí? ¿Qué tanto se transfiere esa presión intracraneana del lado lesionado hacia el no lesionado cuando hay traumas focales? Y si hay traumas difusos, uno lo que hace es colocarlo en el hemisferio no dominante. Cuando está colocado, por ejemplo, en pacientes con contusiones o con, por ejemplo, ACVs malignos, hay que tener en cuenta el edema que se puede presentar sobre todo entre las 4 y las 6 horas, que es el momento en que uno más lo debe vigilar. Y la otra consideración con respecto a lo que decías de la presión intracraneana, pues ya lo dijiste, no solamente la cifra, sino también el tipo de curva, que es todavía más importante que el número que nos da el monitor, es tener en cuenta que es tener en cuenta la dosis, entre comillas, de hipertensión endocrinal que está recibiendo el paciente. No es lo mismo el paciente que durante un traslado o un transporte o durante alguna maniobra de terapia respiratoria o durante un cambio de posición te hizo un aumento de la PIC al paciente que ya tenga más de 5 minutos con ese incremento de la PIC o con cambios en la morfología de la curva. Esos son los pacientes en los que uno debe correr y debe intervenir de manera temprana. Y la otra consideración, aparte del riesgo de infección que tú decías de los catéteres de ventriculostomía, es el riesgo de lesiones de estructuras en el momento de la colocación, porque se ha descrito lesiones de tallo, lesiones del tálamo. Entonces, la idea de estos catéteres es que se coloquen en centros especializados donde tú decidas con personal que ya esté entrenado, para que no vayamos a tener una lesión secundaria por tratar de hacer una monitoría de la presión intracraneana. Gracias, Andrés. Listo. Lo que yo quería decir acá también era, usted nos muestra una evidencia muy buena. La cuestión al inicio de la utilidad de los dispositivos de monitoreo de presión intracraneana. Y ahí saldría a la duda los resultados de la publicación del New England de monitoreo de la presión intracraneana en Bolivia, en la cual no se demostró ningún beneficio en mortalidad en ese trabajo. Y casi que entonces podría generarse la recomendación de no utilizar ningún tipo de monitoreo en los pacientes con trauma craneoencefálico, ya que la mortalidad puede ser similar en el que tiene monitor de presión intracraneana y en los que no. Claro, cuando publicaron ese estudio, la idea y la recomendación de ellos inicialmente en los estudios post-hoc ya se corrigió, pero inicialmente era tratar de descartar la utilización del monitor, pero no tenían en cuenta que los centros donde habían hecho la práctica eran centros donde la persona no estaba entrenada, ni siquiera en la colocación, ni en el manejo, ni en el cuidado de estos catéteres. Que así lo vean ustedes, de pronto un catéter muy sencillo, pues con una sutura que se ve ahí como por encima, realmente tienen unas condiciones especiales para su manejo y para su manipulación. Entonces, lo que decía el doctor García es totalmente cierto. Le toca a uno mirar bajo la luz de la lectura crítica la recomendación que dan los autores en todos los artículos. Y después en los estudios, en análisis post-hoc, ya obviamente se dio y esa recomendación y ese estudio ya fue dado de alto. Entonces, finalmente los dispositivos solos, especialmente en el trauma craneoencefálico, pueden ser insuficientes en mejorar desenlaces como mortalidad. Y de ahí a la tendencia de hacer monitoreo multimodal, porque un incremento en la presión intracraneana sola puede llevarlo usted a 3 decisiones completamente diferentes de manejo, pero cuando usted tiene diferentes puntos en los que está evaluando qué le puede estar sucediendo al paciente, muy probablemente la guía y los protocolos que han diseñado tanto el Trauma Brain Foundation como otros hospitales van a impactar verdaderamente mortalidad. De pronto quedarnos solos con el monitor de presión intracraneana para un paciente con trauma craneoencefálico severo puede ser verdaderamente insuficiente y no modificar desenlaces.
De acuerdo, nos quedamos corticos y utilizamos solamente uno solo. Y no solamente en el escenario del trauma, yo creo que en el escenario del paciente neuroquirúrgico o el paciente neurocrítico sobre todo, es más que indicado la monitoría multimodal. De acuerdo, doctor García. Totalmente de acuerdo, y esa es una de las recomendaciones importantes que ven ahorita en la parte de microdiálisis. Entonces, la idea de la realización de la microdiálisis cerebral es que tenemos un análisis bioquímico en línea. Se introdujo o se empezó a estudiar en humanos en 1990, con un uso inicial en cuidado neurocrítico en 1992, donde básicamente son 4 valores los que más estamos buscando, aunque están descritos que se pueden obtener hasta 70 u 80 valores diferentes de componentes neurotransmisores e intermediarios con el uso de microdiálisis, porque finalmente pues, va a ser una membrana semipermeable que permite la toma de muestra de este estado del intersticio como tal. Los 4 más importantes que vamos a ver es la glucosa a nivel cerebral, la relación entre lactato-pirato, el glicerol, que tiene un valor de corte de 100 milimoles por litro y básicamente va a ser un producto de degeneración de membrana celular, que ya nos habla de desenlaces tardíos y no favorables del paciente, y el glutamato y su relación con glutamina. El posicionamiento entonces de estos catéteres, la idea es que se debe hacer en el área perilesional o área de penumbra, y idealmente debería uno poder tener 2 catéteres con uno colocado en el cerebro sano contralateral para poder hacer la realización de comparación del estado como tal o del componente microquímico de ese entorno intersticial que va a tener nuestro catéter. La idea es que entonces va a tener un dializante que mantiene un flujo de 0.3 microlitros por minuto, de donde entonces cada 60 minutos tenemos suficiente flujo como tal para la toma de una muestra y el análisis de este dializante desde el punto de vista cerebral. ¿Cómo funciona entonces? Vamos a tener un catéter que es flexible y una membrana que es semipermeable en la punta del catéter, donde vamos a tener una infusión continua de un dializante, un paso a través o como tal de una membrana de salida del dializante con una membrana semipermeable que va a estar en contacto directo con el entorno intersticial perineuronal del sitio de la lesión, idealmente del sitio sano. La idea es que esta membrana permite el paso de moléculas menores de 20 kilodaltons, aunque también existen membranas para el paso de moléculas menores de 100 kilodaltons y el análisis de moléculas de mayor tamaño, mayor peso y de diferentes marcadores, como lo decíamos, que parece que clínicamente pueden tener utilidad, pero no hay evidencia clara, mientras que estos 4 marcadores sí tienen una relación más cercana con los desenlaces de nuestros pacientes. El primero entonces va a ser la glucosa, que va a estar en relación con el uso local y el aporte de glucosa que va a tener el cerebro, una disminución del aporte de glucosa por disminución de flujo sanguíneo cerebral. Prácticamente lo vamos a ver repercutido con una disminución de glicemia en este intersticio perilesional, o un aumento de la glucólisis, una hiperglicólisis, nos puede dar un aumento, una disminución de la medición de glucosa en este tejido perilesional, y básicamente como sabemos que el cerebro va a depender prácticamente un 100% del metabolismo de la glucosa para la obtención de energía y no tiene reservas que sean significativas, pues esto nos habla de desenlaces malos de este tejido circundante del catéter. Lactato y piruvato, lo que tenemos que ver principalmente es la relación entre lactato y piruvato. Este estudio que está citado aquí abajo básicamente nos habla de las concentraciones normales en líquido cefalorraquídeo de pacientes sanos, que encontraron los autores que puede ser entre 9 y 26 a 1. Algunos sitios hablan que por encima de 20 a 1 ya es algo patológico y ya se debería tener en cuenta. Tenemos 2 tipos de aumento de esta relación de lactato-piruvato en la microdiálisis, que bien puede ser de forma isquémica por el aumento del lactato y con aumento de esta relación por consiguiente, o de forma no isquémica por una disminución del piruvato, pero pues con mantenimiento del lactato normal que nos va a aumentar la relación. Cuando esta relación en los primeros 4 días de injuria es mayor de 40, tiene una predicción de atrofia cortical a 6 meses con una correlación muy alta. Lo que nos va a llevar a que esto sí puede cambiarnos, pues básicamente darnos pronóstico de nuestros pacientes. Y pues todo va a estar mediado por la parte de metabolismo cerebral, donde sabemos que el producto final de la glucólisis va a ser el piruvato. En condiciones anaerobias vamos a tener un aumento del lactato y una disminución de la entrada de este lactato al ciclo de Krebs desde el punto de vista intraneuronal, aumento del lactato a nivel del tejido intersticial y un aumento de la relación de lactato-piruvato, que pues ya vimos que está asociado con desenlaces mórbidos de los pacientes. Aunque también podemos tener unas disminuciones del piruvato por cambios en el metabolismo celular, bien sea
por un aumento del metabolismo de la glucosa a través de la disminución o como tal a través del compromiso de radicales libres, una disfunción de la piruvato deshidrogenasa que nos va a causar que tengamos una disminución de piruvato como tal sin necesariamente un aumento del lactato, o una disminución como tal del uso de glucosa por disminución del metabolismo o uso de metabolismo de otras sustancias por condiciones no favorables para el tejido neuronal circundante, como lo pueden ser las cetonas y lactato, que básicamente nos va a aumentar esta relación entre lactato y piruvato. Y glutamato va a ser entonces otro neurotransmisor importante que se va a medir dentro de la microdiálisis como tal, que su valor normal es menor de 12 milimoles por litro. Cuando aumenta este valor por encima de 12 milimoles por litro, se considera un marcador temprano de isquemia y de excitotoxicidad, pues fisiopatológicamente sabemos que cuando existe este patrón de excitotoxicidad por despolarización continua, constante y rápida de las neuronas circundantes, va a haber liberación de lactato a este tejido circundante y vamos a tener cambios en la relación de lactato-glutamina. Recordar entonces que el lactato y glutamina van a tener un ciclo compartido entre el astrocito y la neurona, donde el astrocito va a reabsorber este glutamato y lo va a degradar a glutamina para nuevamente que la neurona lo pueda utilizar como glutamina y la producción nuevamente de lactato para continuar su proceso de excitación y neurotransmisión. Cuando se disminuye entonces esta absorción de glutamato a nivel del astrocito, vamos a tener un aumento del glutamato del tejido intersticial circundante y ese aumento de glutamato pues nos habla de un predictor temprano de isquemia en estos pacientes, pues básicamente por la parte fisiológica del ciclo del glutamato que estamos viendo actualmente. Se dice entonces que esta microdiálisis nos puede aportar información acerca de la neuroquímica cerebral en la injuria aguda. Idealmente, pues como ya lo dijimos, y como bien hacían énfasis ustedes, no es un tipo de monitoreo que sea exclusivo para un paciente o que sea un tipo de monitoreo que tengamos que hacer y él mismo nos hable de pronóstico, sino tiene que ser parte de esta monitoría multimodal del paciente neurológico, como lo es con la presión arterial invasiva, como lo es con la presión intracraneana, como lo es con el Doppler transcraneal, como lo es con todos los métodos de monitorización que vamos a hablar durante esta semana. No hay aún indicaciones claras frente a su uso en la microdiálisis en el paciente neurocrítico y en el paciente neuroquirúrgico. Sin embargo, es un campo constantemente que está en evolución e investigación y básicamente desde el punto de vista fisiológico tiene todo el sentido del mundo el análisis de este componente intersticial de la microdiálisis que pues, nos va a hablar del entorno local que va a tener estas neuronas o el sitio periilusional, de modo tal que nos puede dar, pues, desde el punto de vista fisiológico, unos predictores o un contexto mayor frente a la lesión que tiene el paciente y no una imagen macro como lo puede ser un TAC o como lo puede ser una cuestión global como lo es la medición de la presión intracraneal. Muchas gracias, eso es algo que traía para presentarles hoy.